Imagina esto, tienes dos cosas creciendo al mismo tiempo. La primera crece de forma sencilla. Cada día suma una cantidad fija, de 100 en 100. La segunda parece más modesta al principio, pero cada día se duplica, empezando con 1. Al inicio, la que va sumando parece ir ganando. Se ve estable, predecible, tranquila. La otra empieza lenta, casi decepcionante. Tan lenta que podrías pensar, eso nunca va a alcanzar a la primera. Pero si esperas un poco más, solo un poco más, algo pasa. La segunda no solo alcanza la primera, la aplasta, la deja completamente atrás y no por poquito, por una diferencia absurda. Nuestro cerebro es muy bueno entendiendo cosas que crecen de poquito en poquito, pero es sorprendentemente malo entendiendo cosas que crecen multiplicándose. Y este error no es un detalle matemático sin importancia, es el mismo error que nos hace subestimar una epidemia cuando apenas empieza, o creer que el interés compuesto no hace tanta diferencia cuando empiezas a ahorrar o endeudarte, o pensar que un incendio está bajo control hasta que se vuelve imposible de apagar. Hoy vamos a hablar de esto, de por qué sumar no es suficiente para entender cómo cambia el mundo, de qué es el crecimiento exponencial, por qué nos engaña tan fácil y por qué muchas de las grandes sorpresas de la historia, tanto buenas como malas, empiezan con algo que parecía insignificante. Para entender por qué nuestra intuición falla tanto, primero hay que separar dos ideas que solemos mezclar como si fueran lo mismo, pero no lo son. Crecer sumando y crecer multiplicando. Crecer sumando es lo que puede que más conozcamos. Es cuando algo aumenta siempre más o menos la misma cantidad. Hoy tienes 10, mañana 20, pasado mañana 30. En este ejemplo, de 10 en 10. Es cómodo, es predecible, es una línea recta que sube con calma. Si ahorras 100 pesos cada semana, eso es crecer sumando. Si cada día caminas 1000 pasos más que ayer, eso es crecer sumando. Nuestro cerebro es muy bueno entendiendo este tipo de cambios porque así se comportan muchas cosas en la vida cotidiana. Ahora, crecer multiplicando es otra historia. Aquí nos añade un poquito más. Aquí lo que hay se duplica o se multiplica por algún factor. Por ejemplo, hoy tienes 10, mañana 20, pasado mañana 40 y luego 80 y así sucesivamente, siendo el factor 2 en esta situación. Para entender lo engañoso que puede ser este tipo de crecimiento, existe una historia muy famosa sobre el inventor del ajedrez. Cuando el emperador quiso recompensarlo por su invento, el creador pidió algo que parecía extremadamente modesto: un grano de arroz en la primera casilla del tablero, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta y así sucesivamente, duplicando la cantidad en cada casilla. El emperador aceptó sin pensarlo. O sea, ¿qué tan grande podría ser una recompensa hecha de granos de arroz? Pues cuando los matemáticos hicieron el cálculo completo, descubrieron que el número total de granos era tan grande que superaba todo el arroz que existía en el imperio. Lo que parecía una recompensa pequeña, en realidad era una cantidad imposible. Miles y miles y miles kilos de arroz. Al principio, este tipo de crecimiento parece decepcionante. Durante un buen rato, la curva que se multiplica va por debajo de la que va sumando, y eso nos puede engañar. Nos hace pensar que no era para tanto, pero en realidad esa parte lenta es solo la fase de arranque. Llega un punto en el que la línea recta y la curva se cruzan, y a partir de ahí, la que se multiplica se despega de una manera impresionante. Aquí es donde empiezan las sorpresas de la vida real. Por ejemplo, el ahorro con interés compuesto. Al inicio parece que no pasa gran cosa. Mes tras mes crece el dinero un poquitito. Pero si dejas que el tiempo haga su trabajo, llega un momento en el que el crecimiento ya no viene de lo que tú aportas, sino de lo que el propio dinero va generando. Es decir,
los intereses vuelven a causar intereses. Por ejemplo, imagina que inviertes en un fondo de inversión 1,000 pesos y este tiene un rendimiento anual del 7%. Después de un año tendrás un saldo de 1,070 pesos, tus 1,000 pesos originales más los 70 de ganancias. Cuando dejas los 1,070 pesos invertidos en tu cuenta por otro año, si el rendimiento se mantiene, tu saldo sube a 1,145 pesos. Tus intereses en el segundo año se calculan usando el total del primer año, es decir, los 1,070 pesos. El 7% durante el segundo año son 75 pesos de interés, ya no 70 pesos como en el primer año. El incremento se percibe aún más después de algunos años y todavía más si lo dejamos invertido décadas. En 20 años, esos 1,000 pesos se habrían transformado en 3,870 pesos. Si no hubiéramos reinvertido los intereses, el total que tendríamos solo serían 2,400 pesos. Es decir, 1,000 pesos de inversión más los 70 pesos de rendimiento de cada uno de los 20 años. Sin embargo, el interés compuesto también puede jugar en nuestra contra. Por ejemplo, si no pagas el total de tu tarjeta de crédito, el banco cobra intereses sobre tu deuda principal. Pero si la aplazas mes con mes, puedes terminar pagando intereses de los intereses. Misma lógica, mismo tipo de curva, pero un resultado completamente distinto. Ahora, pues esto te perjudica. Lo más importante de todo esto, además de animarte a pagar tus deudas que te causen intereses, es que nuestro cerebro tiende a pensar que el futuro se va a parecer mucho al pasado reciente. Es decir, si algo ha crecido lento, podemos asumir que va a seguir creciendo lento. Si el cambio es pequeño, creemos que mañana también lo será. El problemita es que el mundo real muchas veces no crece sumando, sino que crece multiplicando. Y cuando eso pasa, lo que hoy parece pequeñito puede ser el inicio de algo enorme. Imagina que tienes un papel muy delgado, de 0,1 milímetro de grosor. Si doblas este papel una vez, ahora tiene 0,2 milímetros de grosor. Si lo doblas de nuevo, tiene 0,4 y así sucesivamente. Cada doblez duplica el grosor anterior. Entonces, ¿cuántas veces necesitarías doblar ese papel para que alcance a la Luna, que está a unos 384,000 kilómetros de la Tierra? Solo necesitas doblar el papel unas 42 veces. Esto es difícil de creer porque estamos acostumbrados a pensar en el crecimiento de manera lineal, donde las cosas aumentan de poco a poco y de manera constante. Pero el crecimiento exponencial, como doblar el papel, es diferente. Cada doblez duplica por 2 el grosor, lo que significa que el tamaño se dispara a tamaños enormes rápidamente. Es importante tener en cuenta que esto es solo un ejemplo teórico. En la práctica, doblar un papel más de 7 u 8 veces es casi imposible debido a su grosor y resistencia. Pero como concepto matemático, pues te da una idea de cómo funciona el crecimiento exponencial y qué tan poderoso puede ser. Hubo un maestro que hizo el experimento con sus alumnos en 2011. Utilizó papel higiénico y consiguieron doblarlo hasta 13 veces. Ve cómo inicia y cómo termina después de 13 dobladas. Si el crecimiento exponencial puede ser tan poderoso, ¿por qué nos cuesta tanto entenderlo? Nuestro cerebro no está hecho para pensar en curvas que se disparan. Está hecho para sobrevivir en un mundo donde casi todo cambia de poco a poco. Durante la mayor parte de la historia humana, lo normal era que las cosas crecieran de forma más o menos lineal. Un día caminaba cierta distancia, al siguiente un poco más. Un cultivo daba un poco más este año que el anterior. Este tipo de cambios son justo los que nuestro cerebro aprende a predecir bien. Por eso tenemos una intuición tan fuerte para las líneas rectas. Si algo ayer creció un poco, esperamos que mañana crezca un poco más. Si hoy el problema es pequeño, asumimos que mañana seguirá siendo pequeño. El problema es que cuando algo crece multiplicándose, esa intuición se vuelve una trampa.
Hay incluso un nombre para esto en psicología y en economía: el sesgo de crecimiento exponencial. Básicamente significa que cuando vemos algo crecer, nuestra mente tiende a imaginar que seguirá creciendo más o menos igual en una línea recta, aunque en realidad esté creciendo cada vez más rápido. Lo más sorprendente es que este sesgo no desaparece aunque sepamos matemáticas. Estudios en psicología y economía conductual han demostrado que incluso personas con formación científica subestiman sistemáticamente el crecimiento exponencial cuando intentan estimarlo mentalmente. Nuestro cerebro simplemente no está acostumbrado a pensar en procesos que se duplican una y otra vez. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro toma una curva que se está acelerando y la endereza. La convierte en algo cómodo, predecible y manejable. Dicho de otra forma, convertimos mentalmente lo exponencial en lineal. Si algo pasa de 100 a 200 y luego a 400, nuestra intuición no siente una explosión. Tiende a imaginar algo como 100, 200, 300, 400. No porque seamos malos en matemáticas, sino porque esa es la forma en que nuestro cerebro aprendió a anticipar el mundo. Esto no se queda simplemente en lo teórico, tiene consecuencias muy reales en la vida. Piensa en una epidemia al inicio. Los primeros días hay pocos casos, luego unos cuantos más y mucha gente, incluyendo gobierno, medios, ciudadanos, puede pensar, ok, sí crece, pero lento, no parece tan grave. El problema es que si ese crecimiento es exponencial, lo que estás viendo no es el problema controlado, es la fase temprana o de latencia, la parte donde todavía parece manejable justo antes de que se dispare. Lo mismo pasa con muchas tecnologías. Durante años parecen juguetes curiosos, cosas de nicho, algo que todavía no es para todo el mundo. Internet, los smartphones, las redes sociales, la inteligencia artificial, todas pasaron por esa fase en la que su crecimiento parecía modesto. Y luego, en relativamente poco tiempo, se volvieron omnipresentes. Cruzaron ese punto donde lo exponencial deja de parecer lento. Reaccionamos tarde, no porque no tengamos datos, sino porque nuestra intuición nos dice que todavía tenemos tiempo. Pero en realidad la curvatura ya viene en camino. En otras palabras, nos cuesta entender lo exponencial incluso cuando sabemos qué está ocurriendo y seguimos subestimándolo. Hasta ahora te he hablado de números, curvas y crecimiento, pero hay un lugar donde el crecimiento exponencial se vuelve imposible de ignorar: con las personas. Porque cuando algo se vuelve viral, no está creciendo por sí solo, está creciendo de persona en persona. Imagina que compartes un video con 2 amigos, solo 2, y que cada uno de ellos hace exactamente lo mismo. Lo comparte con otras 2 personas. Nadie lo manda a miles, solo a 2 más. Después de una ronda hay 2 personas nuevas, es decir, 4. Luego 8, después 16, 32, 64. Y durante varias compartidas sigue pareciendo pequeño. Durante buena parte del proceso, el crecimiento viral se siente lento. Los números todavía son razonables y te caben en la cabeza. Y casi nunca intuimos que cada nueva ronda añade más gente capaz de seguir multiplicando este proceso. Pero si el proceso continúa, después de 20 rondas, ese video ya podría haber llegado a más de 1 millón de personas. No solo estás sumando espectadores, estás creando nuevos puntos de propagación. Y esa diferencia cambia todo. Es exactamente así como crecen muchas de las cosas que definen nuestra época: ideas, tendencias, aplicaciones, movimientos sociales e incluso el chismorreo. Muchas plataformas que hoy la mayoría usamos a diario comenzaron así. Durante años eran espacios pequeños, casi irrelevantes para ciertos grupos. Parecía que crecían lentamente. Y luego llegó el momento en que cada usuario traía más usuarios. Cada conexión generaba nuevas conexiones. Y el crecimiento dejó de depender del esfuerzo individual para depender de la propia red. Ahí es cuando se cruza el punto de inflexión. Desde afuera parece magia.
Un día nadie hablaba de esto y al siguiente está en todas partes. Y lo interesante o lo inquietante es que esta misma lógica funciona igual para cosas positivas y negativas. Un descubrimiento útil puede expandirse por el mundo en cuestión de días, pero también puede hacerlo la desinformación. Esto mismo aplica en las estafas piramidales. En una pirámide, cada participante debe reclutar a varias personas nuevas. Supongamos 3 personas. La progresión exponencial se vería así. Después de pocos niveles, ya no hablamos de decenas, sino de miles de personas. Y después, millones. El sistema necesita cada vez más gente disponible para seguir funcionando, pero la población del mundo o de tu ciudad no crece exponencialmente al mismo ritmo. Entonces ocurre algo matemáticamente inevitable. Los primeros ganan dinero, pero la enorme mayoría entra cuando ya no quedan suficientes personas nuevas. Y a mí me pasó. Así que las pirámides no colapsan por mala suerte, colapsan porque la matemática gariza que colapsarán. Antes del momento en que todo cambia, existe una etapa mucho menos dramática, una fase silenciosa. Una etapa en la que los números todavía son pequeños, el crecimiento parece lento y nada parece urgente. Es la parte de la historia donde la mayoría pierde el interés, en caso de estar esperando que algo explote. Imagina un lago cubierto por nenúfares. Cada día la cantidad de plantas se duplica. Un día cubre una pequeña esquina del agua, al siguiente un poco más, luego otra pequeña porción. Durante muchos días el lago sigue viéndose prácticamente libre. Ahora imagina que el lago queda completamente cubierto el día 30. La pregunta importante es, ¿cuándo estaba cubierto solo la mitad? Tal vez pensarías que varios días antes, quizá el día 20 o el día 25. Pues no, la respuesta es el día 29. Un solo día antes todavía quedaba la mitad del lago libre. Todavía parecía que había espacio, tiempo, margen para reaccionar. Pero no. Y eso es exactamente lo que hace tan engañoso al crecimiento exponencial. Esto ocurre en poblaciones bacterianas creciendo en una placa de laboratorio, en epidemias que parecen manejables durante semanas, como el cobicho, en tecnologías que pasan años siendo ignoradas antes de transformar industrias completas, como la inteligencia artificial, e incluso en proyectos personales, como las inversiones, que parecen avanzar apenitas, hasta que cruzan cierto punto y comienzan a crecer solas. El momento crítico no es cuando todo se acelera, sino cuando todavía parece razonable esperar. Porque cuando notamos el cambio, la curva ya dejó atrás la parte lenta del crecimiento. El crecimiento exponencial tiene algo profundamente engañoso. Durante mucho tiempo parece pequeño, pero mientras pensamos esto, la curva ya se está acelerando. Nuestro cerebro está muy bien preparado para entender cosas que crecen sumando, pasito a pasito. Pero el mundo muchas veces no cambia así, sino que crecen las cosas multiplicándose. Y cuando eso ocurre, esperar a que el cambio sea obvio suele significar que ya es demasiado tarde para reaccionar con calma.